Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda por este lugar, por este medio, su pastora Reina Terán, de la Iglesia Cristiana Vida Eterna. Es un privilegio el poder estar aquí y compartir la palabra que el Señor ha preparado hoy para su pueblo, para todo aquel que a través de las redes nos está viendo, todo aquel que se acerque a ver lo que Dios quiere hablarle, no solo a esta iglesia, sino a toda persona que se interese por escuchar la palabra de nuestro Dios. Damos la bienvenida en este momento al Espíritu Santo porque sabemos que Él es el que va a hablar, sabemos que el Espíritu Santo es el que va a soltar la palabra y que esa palabra va a impactar en la mente, en el corazón de toda persona. Creemos que Dios hará la obra a través de esta palabra que romperá con cada fortaleza que tenemos en los pensamientos, en el corazón, en la dureza del corazón que hay. Creemos que el Espíritu Santo va a obrar en este día, en el nombre de Jesús. Y también en este día queremos agradecer a Dios, ¿verdad?, por sus bondades, porque Dios ha sido bueno con nosotros, aun a pesar de las circunstancias que se están viviendo allá afuera. Dios ha sido bueno con su pueblo, con su iglesia, con sus hijos, con todo aquel que le busca con un corazón correcto. Les doy la bienvenida a todo aquel que nos sintoniza en el nombre de Jesús y de parte de nuestros pastores también, nuestro pastor Fernando, nuestra pastora Sandra, de parte también de nuestra cobertura en la ciudad de Minatitlán. Estamos aquí llevando el mensaje, la palabra que hoy quiere hablar Dios a su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Que se llama tiempos de adorar, ¿verdad? Porque creemos en el nombre de Jesús que este es el tiempo en el que Dios ha llamado a su pueblo, ha llamado a su iglesia a adorar. Creemos que es el tiempo para que nosotros como iglesia, como familia, también nos levantemos en orar, en levantar esos altares de adoración en nuestros hogares. Allá afuera mucha gente habla que a lo mejor es el tiempo en el que ya Cristo viene, a lo mejor es el tiempo de la tribulación, a lo mejor es el tiempo en el que muchas cosas van a pasar, muchas cosas que están escritas en la palabra van a suceder, pero nosotros creemos que es el tiempo de adorar, porque Dios tiene un tiempo para todo. Y este tiempo que estamos pasando es eso, el tiempo para adorar a nuestro Dios. Y vamos a basarnos en el libro de Juan 4. Vamos a leer del versículo 23 y 24 la palabra de nuestro Dios que dice así. Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Qué hermosos versículos nos está hablando nuestro Dios a través de esta palabra. Como nosotros podemos ver, este es un relato que nos narra una conversación que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. Si nosotros nos vamos al contexto de lo que hoy se quiere hablar de este tema que es tiempo de adorar, si nos vamos al contexto de este capítulo, es una conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Él tuvo un encuentro con ella y al final de esta conversación Él le decía, en estos versículos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba hablando en un tiempo presente. Si nosotros observamos ese capítulo, ese versículo, estamos viendo de que está hablando en un tiempo presente. Y ahora es, no está hablando de que mañana será, no, está diciendo y ahora es, porque ahora es el tiempo. Está hablando para este tiempo en el que nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Nosotros no debemos pensar como la gente de afuera, en que dice, pues es que a lo mejor es el tiempo en el que ya Jesucristo viene, es que a lo mejor es el tiempo en el que no, es el tiempo para adorar a nuestro Dios. Y vamos a ver unos puntos muy importantes que Dios hablaba en este día
estas palabras para su pueblo, unos puntos importantes en de cómo tiene que ser las características de ese verdadero adorador, de esos adoradores que el Padre sigue buscando hasta el día de hoy, porque los adoradores Dios no los buscó en un pasado, Dios no los buscó o no los va a buscar en un futuro. Hasta el día de hoy, en este presente, Dios sigue buscando esos adoradores, aquellos que sean uno con el Padre, aquellos que sean uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo, que realmente adoren al Padre. Pero ¿quiénes son esos verdaderos adoradores? ¿Cuáles son las características principales de esos adoradores? Bueno, vamos a dar seguimiento y vamos a explicar en este momento quiénes son esos verdaderos adoradores. Para empezar, la palabra adorar lo encontramos por lo menos 150 veces en la Biblia. ¿Sabía usted eso, hermano? Solamente 150 veces encontramos esa palabra que se llama adorar. Y su definición viene del latín adorare, que significa dirigir una oración a alguien o a algo. Nosotros los cristianos, bueno, dirigimos nuestra adoración ¿a quién? A nuestro Rey de Reyes, a nuestro Padre, a nuestro Jesús amado, nuestro Dios, al Padre de que está en los cielos. A Él dirigimos nuestra adoración, al único soberano. No tenemos otro Dios más que a nuestro Dios, el único, el creador de todo, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de la palabra adorar, adorar. Dice, Jesús en esta conversación o esta plática que tenía con la mujer samaritana, expresaba con profundidad el deseo que tiene el Padre. ¿Y cuál es ese deseo que tiene el Padre? Encontrar en nosotros esos verdaderos adoradores. Ese es el deseo que tiene el Padre, que en usted y en mí encuentre el Padre verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero vamos a ver a continuación cuáles son esas características que nosotros los cristianos debemos de tener para poder adorar al Padre, porque no es fácil. No cualquiera puede decir es que yo adoro al Padre. No, hermanos, tenemos que tener fundamentos, tenemos que tener una verdad en nuestro corazón. Tenemos que estar confiadamente en quien hemos creído para realmente adorar al Padre. Al decirle que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, le decía que esas personas tenían que ser transparentes, esas personas tenían que ser como un libro abierto delante del Padre. Esas personas tenían que tener unas características fundamentales en sus vidas para poder ser realmente lo que el Padre quiere. Ahora bien, vamos a ver esas características cuáles son. La primera de ellas es que nosotros tenemos que aprender a adorar con nuestra obediencia. Ese es un punto muy importante como cristianos. No solamente nosotros adoramos a Dios con a lo mejor podemos decir, no, es que pues yo adoro a Dios con mis ofrendas, yo adoro a Dios con mis diezmos, yo adoro a Dios cuando voy a los domingos a la iglesia y me postro delante de Él. No, hermanos, hay otras características que Dios pide para esos verdaderos adoradores. Y un punto principal, importante, es la obediencia. La obediencia no solamente al Padre, también la obediencia a nuestro liderazgo, a nuestros pastores, a nuestras autoridades. Esa es la obediencia que el Señor nos pide. Vamos a ir al versículo 2 de Filipenses, versículo 2, 5, 11. Ahí donde usted se encuentre, si tiene usted su Biblia, puede usted buscar en Filipenses número 2, versículo 5 al 11, que dice la palabra de nuestro Dios así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo número 8 nos está hablando de la obediencia que tuvo Jesucristo al aceptar el mandato que le estaba dando el Padre de ir a la cruz a morir por nuestros pecados, a morir por su pecado, por mi pecado, y sin ninguna objeción. Él en ningún momento dijo, Padre, ¿por qué me estás enviando? O en ningún momento se negó a hacerlo. Él estaba siendo obediente. ¿Qué mayor ejemplo nos está dejando nuestro Señor Jesucristo de una obediencia a su Padre? ¿Cuánto más nosotros no podemos obedecer a nuestro Padre que está en los cielos también? Dice el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, porque Él también fue hombre, Jesucristo fue hombre como usted y como yo. Dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Claro está que aquí el Padre no nos pide que nosotros nos hagamos obedientes hasta la muerte e irnos a morir a una cruz, no, pero nos está pidiendo obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día que el Señor nos permita vivir en esta tierra, ser obedientes a su palabra, ser obedientes a los estatutos que Él nos dejó, a sus mandamientos, y no solo a eso, ser obediente a nuestros gobernantes, ser obedientes a nuestro liderazgo que el Señor ha puesto en nuestra iglesia, ser obediente a nuestros pastores. Muchas veces hay ocasiones en las que nos mandan a hacer alguna situación o algo, nos piden dentro de nuestra iglesia, y ¿qué es lo que hacemos? A veces renegamos, a veces decimos, no, yo no lo quiero hacer, o ¿por qué tengo que hacerlo yo? Que lo haga otra persona, o que lo haga el liderazgo, o que incluso lo hagan los pastores. A veces somos personas que no somos obedientes. Y esa es una forma en la que nosotros no estamos siendo esos verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Nosotros tenemos que mostrar esa misma actitud que tuvo Jesucristo de obediencia hacia nuestro liderazgo, hacia nuestros pastores. A veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, creyendo que nosotros estamos bien en lo que hacemos. Sin embargo, estamos desobedeciendo, no estamos tomando la cobertura que Dios ha dejado aquí en la tierra para nosotros, no estamos siendo sujetos a ellos, no solamente a nuestro liderazgo dentro de una iglesia, sino también allá afuera en el trabajo. Aquellos que tienen un trabajo a veces no se someten a sus jefes, a veces dice, ¿por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga el jefe, o que lo haga, no sé, X persona, pero yo no tengo tiempo para hacerlo. No, hermanos, no es así, porque entonces dejaríamos de ser esos verdaderos adoradores que el Señor está buscando. Esa es una palabra, la verdad, muy fuerte, que cuando yo lo leía, o sea, yo decía, Señor, yo tengo que ser agradable a tus ojos, y para poder ser ese verdadero adorador que tú estás buscando en este tiempo, tengo que obedecerte, tengo que obedecer a quienes tú has puesto como mis gobernantes, a quienes tú has puesto como liderazgo al frente de mi iglesia. Tengo que ser obediente, y no solamente a ellos, a veces hasta un hermano de la iglesia que nos pide algún favor, ok, sí puedo hacerlo en el amor de Cristo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte de cruz. Jamás se escuchó de él decirle al Padre, no lo voy a hacer, o no lo quiero hacer, o quiero hacerlo como a mí me parece, porque a mí me parece que sí está bien. No, jamás, hermanos, jamás vimos en alguna parte de la Biblia, de las Escrituras, que Jesús se rebelara al Padre, que Jesús no estuviera bajo sujeción. Él sabía claramente que tenía una cobertura, él sabía claramente que tenía a alguien a quien rendirle cuentas, que era su Padre, el que estaba en los cielos, a quien lo había enviado aquí a la tierra, a cumplir con una misión. Y él lo hizo hasta lo último. Él cumplió con esa misión. Qué importante, hermanos, es este punto de que nosotros seamos obedientes a la palabra, obedientes a nuestro Dios hermoso. Es algo, la verdad, que me impactaba el leer esas líneas y decía, Señor, sí es cierto. Yo tengo que analizarme, hermano, ahí donde usted se encuentre. Por un momento piense y diga, yo realmente estoy siendo un adorador, obedeciendo a las autoridades que Dios ha puesto en mi camino, a las autoridades que Dios me ha puesto por encima de mí.
Realmente yo estoy siendo ese adorador tuyo, manifestando esa obediencia. Es un punto muy, muy importante el rendir obediencia. Así es, hermanos. Amén. Bueno, ese es un punto es una de las características que yo les comentaba en un principio, porque dentro de nuestra iglesia sucede ese tipo de situaciones que pensamos que nosotros estamos siendo adoradores excelentes, ¿no? Yo digo, no, pues yo voy cada domingo a la iglesia y yo adoro al Padre, yo estoy ahí en todo momento adorando, pero me he puesto a pensar, he reflexionado por un momento, he pensado en mi corazón, ¿realmente estoy siendo ese adorador? Realmente, esta palabra que Dios me hablaba hace unos días sobre esta conversación que tenía Jesús con la samaritana, la verdad que me impactó y yo digo, Señor, tú estás buscando ahora ese tipo de personas y yo quiero que tú encuentres en mí ese tipo de persona. Yo quiero que tú me halles y vengas y me encuentres siendo ese adorador en espíritu y en verdad. No solamente un adorador light o un adorador por encima, no, un adorador en espíritu y en verdad, un adorador apasionado por lo que está haciendo, apasionado por Jesús, apasionado por obedecer. Eso es lo que yo quiero ser de hoy en adelante. Al ver esta palabra impactaba mi corazón y yo decía, Señor, gracias porque me estás hablando. Porque a lo mejor si lo he dejado de hacer, Señor, lo vuelvo a retomar. A lo mejor me he olvidado y me he caído en ese confort y de decir, no, pues si yo adoro en mi casa, yo adoro en la iglesia, yo adoro cada vez que voy y estoy en la oración de las mañanas, en la oración de las tardes, yo adoro. Pero realmente es una adoración correcta. Eso es lo que yo tengo que analizar. Amén, hermanos. Bueno, y vamos a ir a otro puntito después de haber este punto tan importante como es el poder adorar con nuestra obediencia a Dios. Hay otro punto importante que Dios me mostraba y es que nosotros tenemos que adorar con transparencia a nuestro Dios. Wow, ¿verdad que es impactante el conocer cómo son esos adoradores que el Señor está buscando? Nosotros tenemos que ser transparentes, adorar con nuestra transparencia, nuestra sinceridad, porque yo podré decir, pero es que yo soy transparente a Dios, o sea, yo soy muy sincera, a lo mejor podría expresarme, soy sincera con la gente o soy sincera con los demás, pero realmente lo soy, realmente me analizo y lo pienso, Señor, he sido abierta contigo. Me he abierto de corazón y te he expresado todo mi sentir, Señor. Te he dicho todo lo que yo siento, te he dicho lo que me pasa o te he dicho a lo mejor lo que yo he hecho incluso, porque muchas veces podré decir es que yo estoy bien. Y sin embargo Dios conoce mi corazón. Un mayor ejemplo que tenemos en la Biblia de un adorador era el rey David. Si nosotros nos ponemos a buscar dentro de los salmos, vamos a encontrar y vamos a darnos cuenta cómo ese hombre, ese rey que Dios puso, tenía un corazón tan abierto a Dios, que tenía una comunión directa con el Padre. O sea, él tenía algo hermoso, que él podía entrar a la presencia de Dios porque había una transparencia en su corazón hacia él. Él le decía al Padre, Señor, escudriña mi corazón. Podemos verlo en el Salmo 139, que a continuación lo vamos a leer. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo comprender. ¿A dónde iré? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré? De tu presencia. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú, Señor, formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Qué hermosa palabra. Cómo el salmista hablaba con Dios, cómo tenía esa comunión directa con el Padre, cómo su corazón era abierto ante el Padre. Dice la palabra de nuestro Dios que aún sus pensamientos Él los conocía. Así es Dios con nosotros, aún nuestros pensamientos, a lo mejor las palabras a veces están en nuestra lengua, pero ni siquiera las hemos soltado, pero Dios ya las conoce. Dios ya conoce lo que nosotros vamos a hablar, lo que nosotros estamos pensando. Él conoce nuestros pensamientos. Pero realmente yo he sido sincero con Dios. Yo he sido transparente con Dios. Es otro punto importante en el que yo tengo que reflexionar. Hermano, yo le invito a reflexionar en este día. ¿Hay sinceridad en mi corazón para adorar a Dios? ¿Hay sinceridad o hay a lo mejor situaciones ocultas en mi corazón? A lo mejor hay algo ahí que yo diga, no, pues cometí algo y pues nadie me vio. Pero ¿qué nos muestra la palabra? Que el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo ve porque Él escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Él lo conoce todo. Y para que yo realmente sea un verdadero adorador, tengo también que ser transparente con mi Dios. Tengo que ser íntegro delante de Él. Tengo que abrirle mi corazón y desnudarme y decirle lo que yo he hecho a lo mejor, porque a lo mejor he cometido cosas que yo digo a los ojos de las personas nadie lo ve, pero a los ojos de Dios no. Nosotros no escapamos a los ojos de Dios, porque Él está en todo lugar y en todo momento. Él lo sabe todo, porque dice la palabra que Él desde el vientre, desde ahí, desde donde Él me formó, Él me conoció en el vientre de mi madre. Él lo conoció a usted en el vientre de su madre. Él conoce lo más profundo de su corazón, lo que usted a lo mejor aún no le ha expresado. Dios lo conoce, pero Él desea que usted se lo diga. Él desea que usted se abra y que le diga, Señor, aquí está mi corazón, yo he hecho esto, o tal vez no lo he hecho, Señor, porque también a veces tenemos pecados de omisión, pecados ocultos que no hemos declarado a nuestro Dios, pero que Él lo sabe, porque Él nos conoce muy bien, pero tenemos que tener esa sinceridad ante Él. Eso nos pide el Señor. Esa es una característica más de usted y mía, si queremos ser esos verdaderos adoradores, esos que Dios está buscando ahora, en este tiempo, en esta situación que se está viviendo. Eso es lo que el Señor quiere, un adorador que tenga transparencia con Él, que tenga esa integridad en su corazón. Que cualquier cosa que esté oculta en su corazón y que esté estorbando ante esa comunión que usted pueda tener con el Padre sea quitada. El Señor quiere quitar eso de su vida. Quiere que usted tenga una relación íntima con Él. Que usted se relacione cada día en la intimidad y se postre adorándolo, pero con un corazón íntegro, con un corazón dispuesto, con un corazón en obediencia. Adorando en obediencia, adorando en integridad, adorando en transparencia, en sinceridad. Sea usted sincero con Dios. Yo le decía a Dios, Señor, yo quiero ser sincera contigo, Padre. Si hay cosas que a lo mejor no he hecho bien, quiero sincerarme, quiero decirte, Señor, yo he hecho esto o a lo mejor he dejado de hacer esto, Padre, pero quiero ser sincera para que tú veas en mí esa adoración, para que tú me tomes en cuenta como ese verdadero adorador que estás buscando, esos que tú quieres ahora y que has buscado desde siempre. Y que tú halles en mí ese verdadero adorador. Yo anhelo, hermanos, esa adoración al Padre, como yo sé que ustedes, los que me están viendo en esta mañana, también desean adorar al Padre. Pero tenemos que analizarnos si realmente lo estamos haciendo así, si realmente es con sinceridad y con integridad en nuestro corazón,
Si nos hemos desnudado delante de Dios y le hemos dicho, Señor, yo te he fallado, Señor, yo he pecado, Señor, no he hecho las cosas bien, pero de ahora en adelante yo quiero hacerlas bien. Yo quiero que tú encuentres en mí al adorador que estás buscando, que encuentres en mí un corazón limpio, un corazón correcto, un corazón que te está buscando en todo momento, que está en esa intimidad contigo. Eso quiero que tú encuentres en mí. Y eso Dios lo va a encontrar en usted, hermano. Yo sé que usted en este momento, el Espíritu Santo está tocando su corazón. Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo la obra en su vida como la hizo conmigo en el momento en que yo leía estas líneas, lo que Dios me estaba mostrando en su palabra, lo que Dios me hablaba, cómo Jesús tuvo esa conversación con esa mujer. Yo sé que usted ahí donde está, el Espíritu Santo está tocando su vida. En este momento, el Espíritu Santo va a hacer la obra en su corazón, que si usted no estaba yendo correctamente o no estaba adorando al Padre correctamente, usted lo va a hacer de ahora en adelante, porque el Espíritu Santo se está encargando de tocar su vida, de enmendar a lo mejor esa situación que estaba mal en su corazón. Dios lo está haciendo ahora. Y de ahora, a partir de este momento, yo sé que usted va a ser un verdadero adorador. Usted va a adorar a Dios en su intimidad, ahí en su casa, en su hogar, en su recámara, en lo oculto. Usted va a adorar a Dios, abriéndole su corazón, siendo sincero con Él. Ahí lo va usted a hacer de ahora en adelante. Yo lo creo en el nombre de Jesús y lo tomo para mi vida. Yo sé que ustedes ahí donde están lo están tomando también para su vida, porque quieren ser esos adoradores, quieren agradar al Padre como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, entonces vamos a continuar con otro puntito más, que este sería el cómo adorar con mi vida. Este puntito es a lo mejor un poquito corto, ¿verdad? Pero también es algo que impacta e impactó en mi vida cuando el Señor me lo mostraba. Y me preguntaba, Señor, pero ¿cómo voy a adorar con mi vida? Yo te adoro con toda mi vida, con todo mi ser, con todo mi corazón. Pero ¿realmente es así? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera es que yo tengo que adorar con mi vida? ¿Y cómo lo voy a hacer? Viviendo una vida en integridad, una vida en santidad. Eso es lo que Dios quiere de mí. Con eso yo voy a adorar a Dios, con mi vida misma, con mi buen testimonio que yo pueda dar. Vamos a leer en la palabra de nuestro Dios, Romanos 12, del 1 al 2. Amén, amén. Qué hermosa palabra que el Señor nos está dando en esta mañana. El Señor nos está hablando porque Él quiere algo con nosotros. No es ninguna casualidad que el Señor esté poniendo estas palabras, no es ninguna casualidad de que el Señor hoy nos pida que seamos adoradores. Es el tiempo, es el ahora, dijo Jesús en ese tiempo, y esa palabra está en presente, porque es ahora, el tiempo es ahora, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El Señor nos está hablando en esta palabra y nos dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el culto racional que nosotros le estaremos ofreciendo a Dios. Nosotros tenemos que guardar nuestro cuerpo, nuestra vida en santidad, en obediencia, haciendo las cosas bien, como vimos en las características anteriores. Pero nuestra vida, nuestro testimonio, nosotros tenemos que testificar, hijos, de quién somos. Yo tengo que testificar que soy hija de Dios, tengo que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Como ya no viviendo en la carnalidad, viviendo en el Espíritu. Es así como yo podré adorar al Padre.
quitando esa carnalidad que hay en mí, despojándome, dice la palabra, despojándome y cambiando mi manera de pensar. Yo ya no voy a pensar como piensa el mundo. Yo tengo que pensar ahora como una hija de Dios. Yo tengo que pensar como una reina, como una princesa, una hija de Dios. Qué hermoso es esa palabra, ser una princesa, un príncipe de ser hijo de Dios. Es hermoso, hermanos, vivir en una santidad, que mis actos, lo que yo haga, reflejen a Jesús, que lo que yo haga en mi vida refleja a Jesús. Con mi testimonio yo tengo que reflejar a Jesús. Esa es la forma en la que yo voy a adorar con mi vida al Padre, con lo que yo realice. ¿Cómo voy a vivir en santidad? No haciendo lo que el mundo hace. No ligándome a lo que el mundo está haciendo, no tomando las costumbres, vivir una vida en santidad que me aleje del pecado. Eso es lo que Dios quiere. De esa forma yo voy a adorar con mi vida a Dios, con mi cuerpo también. Yo tengo que adorar con mi cuerpo, con las acciones que realice con mi cuerpo. Esa es una verdadera adoración que yo le voy a presentar al Padre. En este día el Señor nos está hablando, hermanos. Nos está dando una palabra que la verdad que es sorprendente cómo el Padre nos habla y nos enseña, nos dice, yo quiero que tú me agrades y que tú me adores, pero también con tu vida, con lo que tú haces, con el testimonio que tú das allá afuera, que le das a la gente, a los demás, a tus vecinos, a tu familia, el testimonio que tú estás dando de que el Espíritu de Dios mora en ti, de que el Espíritu de Dios está en tu vida, en tu familia. Ese es el testimonio. Porque imagínense que yo vaya con mi familia y le hable de Cristo. Pero si yo vivo una vida en la que me gustan las cosas todavía del mundo, vivo en mi carnalidad, a lo mejor, no sé, hable groserías, a lo mejor me aire, me enoje, yo estaría viviendo en carnalidad. ¿Qué testimonio podría yo darle a mi familia de esa forma? ¿O qué testimonio le estaría yo dando al mismo Dios? O sea, yo no estaría testificando de Dios. Mi vida no sería agradable a Dios. Yo no podría ser una adoradora. Yo no podría adorar a Dios viviendo una vida en carnalidad. Yo tengo que sujetarme a lo que Dios me está pidiendo. Tengo que vivir mi vida en el Espíritu, porque es ahora el Espíritu el que mora en mí. Ahora es Jesucristo quien está en mí. Y yo tengo que reflejar a Jesús en mi vida. Tengo que reflejar lo que Jesús hacía. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo que tomar esas palabras que me muestra en la Biblia y me decían las características de Jesús. Yo tengo que reflejarlo. Que cada vez que una persona me vea, diga, yo quiero lo que tiene ella. Ella refleja algo diferente o él refleja algo diferente. Ellos reflejan a Jesús. Dar testimonio de quién vive ahora en mí. Dar testimonio con mi vida, con mis actos, porque así es como yo podré ir y hablarle a mi familia, podré ir a hablarle a mi vecino, podré ir a hablarle a la persona que yo me encuentre allá afuera, que conozca que mi vida es una vida íntegra, una vida en santidad, que no me mezclo con el mundo, que yo vivo para Dios, que mi familia agrada a Dios. Qué hermosa palabra nos da nuestro Dios en este día, hermanos. Y ese es otro punto, un puntito muy importante, adorar a Dios con nuestra vida. ¿Cómo está usted adorando a Dios con su vida? ¿Lo está haciendo de la manera correcta? ¿Está adorando a Dios con su buen testimonio? Analice, hermano, analicemos, porque yo también lo hago. Me analizo y digo, ¿realmente vivo mi vida en santidad? ¿Realmente? ¿O tengo que quitar todavía aún cosas que no le agradan a Dios de mí? Y decirle al Señor, como le decía el salmista, Señor, escudriñame. Y si hay algo oculto, quítalo de mi corazón. Si hay algo oculto en mi vida que a lo mejor, incluso a lo mejor hasta yo podría decir, no, pues yo agrado a Dios, yo adoro a Dios con mi vida y doy un buen testimonio afuera, pero dentro de mi casa, ¿cómo lo hago? Estoy adorando a Dios con mi vida, con mis actos dentro de mi hogar, con mis hijos, con mi esposo, mi esposa. ¿Estoy adorando a Dios realmente?
con mi vida, con mi buen testimonio. Un buen punto para reflexionar también, mis hermanos. Amén. Bueno, y vamos a continuar por el último punto, que sería adorar en espíritu. Esta es otra característica que tenemos para poder ser un verdadero adorador. Adorar en el espíritu. Y como yo leía la palabra, es el punto clave. Es el punto clave de todo cristiano. Adorar en el espíritu. Porque venir y adorar los domingos aquí en la iglesia, adorar en nuestra casa, adorar donde quiera que nosotros estemos, es hermoso, pero tengo que realmente conocer y saber si lo estoy haciendo en el espíritu. O solamente adoro porque lo quiero hacer. O porque, bueno, es una rutina, porque a veces se puede caer en eso, en una rutina. Bueno, yo voy a la iglesia los domingos y pues ahí adoro a Dios. En las oraciones también adoro a Dios. O sea, pero realmente lo estoy haciendo convencida de que a quién estoy adorando, en quién he creído. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 4, del mismo capítulo que estamos leyendo, de la base de nuestro tema, dice, ¿por qué nosotros tenemos que adorar a Dios? Porque Dios es espíritu. Y nosotros tenemos, dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros que tenemos al espíritu, es necesario que nosotros adoremos. Es necesario que le rindamos la adoración a nuestro Dios. Tenemos nosotros que ser guiados por el Espíritu Santo para poder adorar a Dios. No solamente venir y postrarnos y doblarnos ahí en el servicio y decir, Señor, yo te adoro. No, es nuestro corazón. Que sepamos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que el Espíritu Santo está ahí adorando al Padre. Que el Espíritu que mora ahora en nosotros es el que adora al Padre, ese Espíritu Santo. Nosotros cuando recibimos a Jesús, recibimos esa llenura del Espíritu Santo. Y es ahora ese Espíritu que mora en nosotros el que nos hace adorar al Padre. El Espíritu que habita en usted y que habita en mí como cristiano es el que nos lleva a adorar al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es Espíritu. Y ese mismo Espíritu habita en nosotros. Habita en usted como cristiano, como hijo de Dios. Yo tengo que reflejar si el Espíritu Santo está en mi vida. Yo tengo que darme cuenta si el Espíritu Santo aún permanece en mi vida o ya no está. Yo tengo que ver y darme cuenta y pensar y pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo para adorar al Padre. Yo quiero que sea tu Espíritu Santo el que me lleve cada momento, cada día a adorarte. Que no sea solamente un impulso o una obligación, porque muchas veces podemos decir que, pues es que yo estoy obligado a adorar en la iglesia. No, que no sea una obligación, que sea un deseo de nuestro corazón, que nuestro corazón esté apasionado por adorar a Dios, que realmente nuestro corazón esté apasionado por Jesucristo, por nuestro Señor, por el que dio la vida por usted y por mí. Qué importante es que nosotros adoremos al Padre en espíritu, no solamente de palabra, sino de corazón, con un corazón sincero, un corazón abierto, manifestando que el Espíritu Santo está en su vida, está en mi vida. Ese es el verdadero adorador que el Señor quiere. Que cuando yo venga y me postre y le diga, Señor, aquí está mi corazón, pero que sea el Espíritu Santo el que me esté guiando en este momento para adorarte y yo pueda entrar a tu presencia, yo puedo derramar mi corazón ahí delante de ti, que sea el Espíritu Santo el que lo impulse a tener esa verdadera adoración a Dios y que no sea solamente un acto, sino que sea algo que salga de su corazón, que el Espíritu Santo en ese momento esté haciendo algo en su vida y que sea el que lo impulse a adorar al Padre. Que verdaderamente seamos adoradores en espíritu y en verdad, como lo dice la palabra. Porque es lo que Dios está buscando en usted. Dios busca ese espíritu en usted y en mí.
Dios busca ese espíritu de adorador. Yo quiero ser así. Yo sé que usted que me está viendo a través de las cámaras también quiere ser así. Yo sé que usted ahí donde está quiere adorar, porque el espíritu que mora en nosotros nos lleva a adorar. El Espíritu Santo es el que nos mueve a hacerlo. El amor a Jesús es el que nos mueve a hacerlo. Es el que lo va a mover a usted a adorar al Padre. El sacrificio hermoso de Jesús. Hermano, que usted se apasione. Cada vez que usted venga a la casa de nuestro Dios, se apasione por adorarlo. Y no solo ahí, sino en su hogar, en la habitación donde usted se encuentre, donde usted se postre. Ahí el Señor quiere ver su espíritu. Quiere ver que usted esté adorándole en el Espíritu. Que el Espíritu Santo está morando dentro de usted. Es hermoso, hermanos, es hermoso sentir la presencia de nuestro Dios. Es hermoso entrar en esa adoración profunda y tener esa conexión con Dios, esa intimidad. Para eso Dios ha dejado a su Espíritu Santo, para que podamos tener esa comunión con Él, esa comunión, esa intimidad profunda con Él. Ese es el verdadero adorador que Dios busca en este día, que ha buscado desde hace muchos años y que sigue buscando hasta el día de hoy. Dios siempre va a buscar esas personas que sean apasionadas por Él, apasionadas por su Hijo Jesús, por aquel hombre que vivió en obediencia, por aquel hombre que tuvo sinceridad en su corazón, que fue un testimonio. Eso es lo que el Padre quiere encontrar en usted y en mí en este día. Seamos esos adoradores. Es el tiempo, hermanos. No es casualidad lo que estamos viviendo. No es casualidad. Esta pausa en la que estamos, este tiempo de descanso en nuestro hogar a lo mejor, porque Dios quiere que nosotros, ahí donde estemos, en la intimidad de nuestro hogar, con nuestra familia, nos unamos con nuestros hijos, con nuestro esposo, con papá, con mamá, con quien usted esté ahí en casa, y sea un adorador en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esa es la palabra que hoy Dios quiere hablarle a su iglesia. Es lo que Dios quiere hablarle a usted y a mí, que Él lo está buscando. Ahí donde usted se encuentra, Él está buscando su corazón. Está buscando que usted sea ese verdadero adorador en espíritu y en verdad. Está buscando lo más profundo y quiere hallarle, hermano. No quiere llegar y no encontrar nada. Quiere llegar y encontrar su espíritu. Quiere llegar a su hogar y encontrar ese hogar con un altar de adoración a Él. Porque a eso hemos venido, a este mundo, a adorarle a Él, al único Dios. Hay una hermosa presencia de nuestro Dios, hermanos. Tanto en este lugar como yo lo creo que ahí donde usted está en este momento, ahí en su hogar, en medio de donde usted se encuentre, ahí está la presencia de Dios. Ha llegado a su hogar, hermano. El tiempo es ahora. El tiempo es hoy. Es el tiempo, mi hermano, que Jesús está tocando a la puerta de su corazón. Y si usted se había apartado y había dejado de ser ese adorador, Dios hoy le llama. Jesús le está hablando en este momento a su corazón. Él quiere reconciliarse. El Padre quiere reconciliarse con usted ahí donde está. Y quiere decirle: yo quiero que tú me adores.
porque yo he visto en ti un adorador en espíritu y en verdad. Ahí donde usted está. Si usted en este día hoy quiere reconciliarse con el Padre, hágalo, hermano. Si usted lo está sintiendo en su corazón, hágalo. No se detenga, porque es el tiempo ahora. Es el tiempo. Jesús ha venido y está tocando la puerta de los hogares. Está llamando. Él quiere sentarse. Él quiere estar con ustedes. El Padre quiere entrar a sus hogares, quiere entrar a sus corazones y ver lo que hay en ustedes. Él quiere entrar. Quiere encontrar corazones dispuestos para adorarle, dispuestos a obedecerle, a vivir una vida recta, una vida en santidad, una vida transparente a su presencia. Es hermoso, nuestro Dios es hermoso. Ahí donde usted está, hermano, incline su rostro y dígale al Señor en esta hora: Padre, perdóname, Señor. Te pido que me perdones si yo realmente no he sido un adorador como el que tú has estado buscando. Si a lo mejor yo solo te adoraba de labios, pero mi corazón estaba lejos de serlo. Yo te pido, mi Dios, que de ahora en adelante pongas en mí ese espíritu. Un espíritu, Señor, que te obedezca. Un espíritu adorador. Que viva una vida recta, una vida en santidad. Que cuando tú vengas aquí, Señor, a la tierra, tú me encuentres adorándote. Que hayas en mí ese verdadero adorador. Porque es el tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú lo harás en mi vida. Hermano, ¿en dónde está? Ore. Y es ahora el tiempo donde usted puede postrarse y adorar en espíritu y en verdad. Es ahora el tiempo ahí donde usted se encuentre, en la sala de su casa, en su recámara, viendo este audio, este video. Es ahí donde el Señor le está hablando. Es el tiempo ahora. Las mismas palabras que Jesús le decía a la samaritana. Es el tiempo ahora. Ahora es. No es mañana. No es mañana, Señor, es hoy. Es hoy. Porque tú le hablabas en un presente. No le hablabas en un futuro. No es dentro de unos años. No, Señor, es ahora. Es ahora, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor. Dígale ahí dónde está. Porque sé que de ahora en adelante mi vida será diferente. Mi vida, Señor, será para adorarte. Que si yo no lo estaba haciendo de la manera correcta, Señor, ahora lo voy a hacer, Padre. Ahora puedo entender, Señor, cómo adorarte correctamente, mi Dios. Cómo puedo agradarte. Cómo tú me veas con agrado, Señor, en la intimidad. De ahora en adelante, Señor, yo voy a abrir más mi corazón contigo. Tendré más transparencia, Señor. Que no haya nada oculto, Señor. Que, Señor, encuentres en mí, Señor, un verdadero adorador. Gracias, papito precioso. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu santa palabra, mi Dios, porque es hermosa. Porque hoy nos has hablado, mi Dios amado. Yo creo en el nombre de Jesús que esta palabra, mi Dios, ha quedado en el corazón de mis hermanos, Padre. Y que entrará como esa espada, Señor, de doble filo, Señor. Y que atravesará los pensamientos, el corazón, mi Dios, de todo aquel que en este momento, Señor, está viéndonos, está escuchándonos. Yo lo creo, mi Dios. Tú harás grandes cosas, Padre. Y en el momento que tú decidas venir a este lugar, Señor, a esta tierra, vas a encontrar en nosotros adoradores en espíritu y en verdad, mi Dios. Adoradores obedientes, Padre, a tu palabra. Que estarán obedeciendo, Señor,
a todo lo que tú nos dejaste establecido, mi Dios. Gracias, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Te exalto tu nombre, te glorifico. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado en esta mañana con nosotros. Gracias, Padre, porque hermosa es tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Rey. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.